Buenas tardes, Dios te bendiga mucho. Bienvenido a CCB, Catedral Cristo Vive. Queremos compartirte en este día una palabra de parte de Dios que se encuentra en Efesios, capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La oración del apóstol es porque Dios hace las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es una oración para que Dios habite en nuestros corazones, para que Dios para comprender su gran amor por nosotros y para que crezcamos espiritualmente. El apóstol nos dice que Dios hace las cosas más abundantemente de lo que pedimos y aún de lo que entendemos. Hermanos, iglesia, que el Señor en este tiempo nos encuentre orando, así como nos juntamos en familia para desayunar, para almorzar, que el Señor así también nos encuentre orando, formando esos altares de oración en nuestros hogares, clamando al Señor para ver, porque queremos ver su gloria, queremos ver su poder. La oración es pedirle a Dios lo que nosotros, con nuestras propias fuerzas, con nuestra inteligencia, nuestra capacidad, no podemos hacer. Tenemos que orar por fortaleza espiritual. Él muchas veces va a poner a su pueblo, a su iglesia, en situaciones, así como puso al pueblo de Israel, por un camino, por una ruta, donde se encontraron con el Mar Rojo. Y el pueblo estaba desesperado y no sabía qué hacer. Moisés dijo: esperad y ved la salvación que hoy viene, que por Jehová hoy viene. Y así quiere hacer el Señor con nuestras vidas, traer salvación a nuestros hogares, traer salvación a nuestras vidas. Podemos ver muchos ejemplos en la palabra de Dios. Pero dice que cuando Moisés tocó su vara en el agua, el mar se abrió y el pueblo pasó. Pero cuando comenzaron el ejército a perseguirlos por el agua, dice que el mar se cerró y destruyó al ejército. Y así va a ser, así quiere hacer en nuestras vidas, en nuestra familia, cubrirnos, guardarnos del mal. Iglesia, es importante, muy importante que en este tiempo clamemos al Señor, estemos orando al Señor. Él va a cumplir sus promesas, y su promesa dice que a aquel que confía en Él, aquel que clama a Él, dice que Él bendice. El Señor está bendiciendo, va a bendecir tu hogar, va a cuidar tu hogar, iglesia. Tenemos que clamar a Él, postrarnos delante de su presencia, porque Él quiere hacer cosas grandes y aún mayores de las que nosotros pedimos y entendemos, iglesia.
Tenemos un Cristo de poder, un Cristo vivo. Tenemos una esperanza aún mayor de la de muchos. Esa esperanza es Jesucristo, ¿verdad? Morando en nosotros, habitando en nosotros y aún trabajando en nosotros. ¿Para qué? Para que el poder, para que la gloria de Dios se vea. Iglesia, oremos, clamemos al Señor, continuemos con estos altares que hemos comenzado en nuestros hogares y el Señor va a bendecir, va a añadir. El Señor está atento a tus necesidades. Dios te bendiga mucho, iglesia. Seguimos clamando y creyendo confiadamente que el Señor está oyendo nuestras oraciones. Lo invitamos a orar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra, amado Rey. Gracias, Señor, porque tú, Padre amado, moras en nosotros, Señor. Y nos da la fuerza, Dios mío, cada día, Señor, para seguir confiadamente delante de ti, Señor. Padre, ayúdanos, amado Rey. Ayúdanos, Señor, para poder entender tu gran amor, Señor. Para poder estar cementados, Señor, en tu palabra, arraigados, Señor, en tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Danos la fuerza, Señor, danos la sabiduría y la capacidad, Señor, de amarte cada día más, Señor. Por favor, amado Cristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque aún, Señor, lo que pedimos, amado Rey, tú haces aún mayores cosas harás, Señor. Te damos gracias, amado Rey. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos los días de mi vida.
eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Y me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas y me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Lindo, lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús. Lindo, lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús y Jesús. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Yo solo quiero verte a ti, 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 solo a ti, a nadie más. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a Solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, solo a ti. Muy buenas tardes a todos. Dios los bendiga mucho en este día jueves. Dios te bendiga mucho nuevamente, Catedral Cristo Vive, Iglesia de Dios. Nos volvemos a encontrar por medio de las redes sociales y continuamos avanzando y yendo hacia adelante como iglesia, como pueblo de Dios, en lo que es la prédica de la palabra, y así como los chicos llevan otras actividades, las escuelas dominicales. En este día me gustaría poder compartir con todos ustedes, con todos los que están del otro lado, una palabra la cual ha sido de mucho aliento para mi vida y me ha ayudado en estos tiempos de los que estamos viviendo de tanto mal.
le puse como título, y es sobre también lo que quiero hablar, como título le puse No dejando de avanzar. Escuchaba cuando Mariana el sábado en la reunión de los jóvenes, ella estaba haciendo la apertura y hablaba y decía esto. Decía que la palabra de Dios no se había quedado quieta, sino que la palabra de Dios aún corría, porque las iglesias, la iglesia de Dios continúan predicando aún por estos medios. Y dice Mariana, la palabra de Dios aún sigue llegando a las vidas, a los hogares, a los corazones. Aún se sigue avanzando y se sigue yendo hacia adelante por medio de estas redes sociales. Y ella recordó algo que me gustó mucho, y recordó la última palabra que se predicó el año pasado, y fue un desafío lanzado a Catedral Cristo Vive, el avanzar, que este año era un año de avanzar, de ir hacia adelante, de avanzar en lo que es los caminos de Dios. Por eso como título le puse No dejando de avanzar, porque ese fue el desafío que le fue dado a Catedral Cristo Vive. Y yo creo que no hay que dejar de avanzar ni de dejar este desafío de lado a causa de que se haya levantado una pandemia, a causa de que se haya levantado un virus, así haya vientos contrarios, tinieblas que se han levantado. El desafío y el llamado de Dios para la iglesia aún continúa siendo el mismo. Y no ha sido frenada la palabra de Dios, porque aún sigue llegando a las vidas y a los corazones. O sea que el mundo puede estar quieto, el mundo se puede haber parado, actividades laborales se pueden haber frenado, pero el reino de los cielos continúa en actividad y no lo ha frenado, porque el reino de los cielos nadie ni nadie lo puede frenar. El reino de los cielos no es ejecutado por el presidente ni por las leyes humanas, sino que el reino de los cielos es ejecutado por Dios, y Dios no está quieto, sino que Él aún sigue el movimiento. Por eso quiero hablar sobre no dejar de avanzar. Y los versículos que quiero compartir con ustedes se encuentran en Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22, que dicen lo siguiente: Y Jehová iba delante de ellos, delante del pueblo de Israel, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que el pueblo anduviese de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Estos versículos pertenecen cuando Dios puso en libertad al pueblo de Israel de las garras de Faraón, de la esclavitud de Egipto. Pero cuando Dios se aparece al pueblo de Israel por medio de Moisés, no solamente que dijo que lo pondría en libertad, sino que también anunció y prometió e hizo promesas Dios diciendo que los conduciría a una tierra en la cual fluía leche y miel, una tierra en la cual no comerían el pan en escasez, sino que lo comerían en abundancia, una tierra en la cual yo Jehová decía, estoy solícito a esa tierra y cuidaré de ella. Y no es como la tierra de Egipto, sino tierra en la cual sembrarán y la tierra les rendirá abundante fruto. Por eso recalco la promesa de Dios. Y Dios, cuando pone en libertad al pueblo de Israel de las garras de Faraón de Egipto, comienza a conducir por medio de un desierto a Israel, y comienza a conducirlo hacia la promesa, hacia la tierra prometida que Él les dio, que Él les dijo que ya les había entregado. Pero cuando Dios los estaba conduciendo, es donde entran estos versículos. Dice que Jehová iba delante de ellos, de día iba en una columna de nube y de noche en una columna de fuego, alumbrándoles el camino. Así el pueblo podía andar, podía marchar, podía avanzar, sea de día o sea de noche. El pueblo no se detenía, porque Dios ya había preparado todo. Él había preparado la columna de nube para el día,
Él había preparado la columna de fuego para la noche, para que les alumbre. O sea día, sea de noche, haya luz, no haya luz, el pueblo debía continuar hacia adelante. Porque nada frena a Dios y nada frena al pueblo de Dios y al pueblo que le cree a Dios. Dios los conducía por medio de un desierto. Y quiero hablar las características de un desierto. Un desierto tiene como características que los días son muy calurosos y las noches son muy frías. La temperatura varía del día a la noche en gran manera. Por ejemplo, en el día llegan a ser hasta 50 grados de calor, pero en la noche la temperatura desciende hasta menos 10 grados. Y es tremendo el frío que hace. Otra de las características es que hay fuertes vientos y se crean tormentas de arena, las cuales llegan a poner a muerte a personas, las cuales destruyen pueblos enteros. Otra de las características es que en los desiertos hay animales muy peligrosos, los cuales dan muerte al ser humano. Entre ellos están la serpiente, los escorpiones, las arañas, las avispas, las abejas y los pumas. En conclusión, viendo las características de un desierto, vemos que el transitar en un desierto no era tarea fácil, sino que Israel constantemente se encontraba a un segundo de la muerte, expuesto a la muerte. En un desierto escasea el agua, en un desierto escasea el alimento, en un desierto es un lugar donde nadie quisiera vivir. Pero dice que Jehová los introdujo y comenzó a conducirlos en medio de aquel desierto. Él iba delante de ellos en columna de nube y en columna de fuego en la noche, para que el pueblo pudiera marchar y continuar hacia adelante, cualquiera sea la situación, sea de día o sea de noche. El pueblo alcanzó las promesas por creer a Dios. Y aún estando ellos rodeados de tantas situaciones de muerte, de tantas situaciones contrarias, no era que ellos caminaban en caminos fáciles, sino que el lugar del desierto es un lugar muy difícil de caminar. Pero con la guía de Dios, ellos iban hacia adelante y nada los podía frenar ni detener. Entonces creo que en medio de estos tiempos, aún Dios tiene planes para su pueblo, aún Dios tiene planes para su iglesia, y Él nos ha dado promesa a nuestras vidas. Él ha dado promesa a Catedral Cristo Vive, no solamente que nos ha puesto en libertad, sino que ha entregado promesa a mi casa, a tu casa, a mi vida, a tu vida, a la familia. Y el desierto no cortó las promesas de Dios, sino que las promesas se iban a cumplir en el pueblo de Israel. Por eso creo que ni la pandemia, el hambre, la miseria, lo que se esté levantando hasta antes de esta cuarentena, no va a cortar la promesa que Dios, con la cual te ha llamado a tu vida. Por eso quiero hablar de que debemos avanzar a pesar de toda circunstancia, y debemos avanzar confiando en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, en el Creador del cielo y de la tierra. Debemos avanzar porque, como bien habla la palabra, estos versículos, dice que Jehová iba delante de ellos. Y hoy nosotros, la Biblia bien dice que somos iglesia de Dios, pueblo escogido, linaje escogido de Dios. Y nosotros somos pueblo. Y este Dios, el cual nos nombra la palabra de Dios, no es un Dios cobarde, no es un Dios débil, no es alguien que marcha a la mitad del pueblo, no es alguien que marcha atrás del pueblo, sino que Dios iba adelante y era el primero en entrar en el desierto, era el primero en cruzar la sequedad, era el primero en encontrarse con la miseria, con los animales feroces, era el primero en encontrarse con los enemigos. O sea que todo lo que entraba al pueblo de Israel, sea un animal que traía peligro, sea un ejército, sea hambre, sea miseria, sea enfermedad, primeramente se cruzaba con Dios. Y si eso estaba entrando al pueblo de Israel, era porque ya se había cruzado con Dios. Y esto quiere decir que Dios, al estar primero, estaba al tanto. Y Dios aún sigue yendo delante de nosotros, sigue yendo delante de la iglesia, sigue yendo delante de mi casa y de tu casa y de nuestras vidas. Y si hay algo que ha logrado golpear nuestras vidas, no se le ha pasado a Dios,
sino que primeramente ha pasado delante de Él y Él tiene conocimiento. Y por eso yo te digo que confíes en Jehová, confíes en Dios. No dejes de clamar, no dejes de buscarle, no dejes de creer en las promesas que Él ha hecho, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él está atento a aquellos que claman, que le buscan y que piden. Y es un Dios que responde aún en medio de tanta turbulencia. Debemos confiar en Dios y continuar avanzando, porque Dios había preparado todo para que el pueblo anduviese de día y de noche, haya luz o haya oscuridad. Y más hablando de tiempos antiguos donde no existía la luz artificial, el pueblo podía continuar marchando. Dios no preparó todo para que el pueblo anduviese solamente de día, sino que la noche tampoco lo podía detener. Por eso bien dice la palabra de Dios que ni el sol de día ni la luna de noche nos fatigarán, porque Jehová es nuestra fortaleza. Creo que Dios ha preparado todo para nuestras vidas, para que nada pueda detener las promesas que Él ha hecho a nosotros. Si Dios prometió a Catedral Cristo Vive que sería una antorcha encendida en medio de toda tiniebla, en medio de tanta oscuridad, que sería de salvación para Bahía Blanca o para las personas que habrían de buscarlo a Él, esas promesas siguen en pie y Él lo ha preparado todo. Si Dios ha prometido a tu vida un servicio, un ministerio, ha prometido de su Espíritu, ha prometido de su perdón, de su salvación, ha prometido de su presencia, nada puede detener las promesas de Dios, porque Él ya ha proveído para que nada nos pueda detener. Si Él ha proveído que tu casa sería sustentada en lo económico y que no faltaría el pan de cada día, no faltaría el alimento de cada día, si Él te ha prometido prosperarte, bendecirte, esta pandemia tampoco lo va a detener, porque el desierto, el peligro del desierto, no pudo detener a Dios ni pudo detener a su pueblo, porque su pueblo confiaba en Él. O sea que estos tiempos tampoco van a poder detener lo que Dios ha prometido a nuestras vidas y hacia dónde nos está conduciendo. El mundo puede estar paralizado, como vemos, pero el reino de los cielos aún sigue en movimiento. El mundo se habrá paralizado, pero el reino de los cielos sigue siendo poderoso y no se encuentra ni en miseria ni en enfermedad, no se encuentra escaso de poder. El trono de Dios no se ha debilitado. El sacrificio de Cristo sigue latente. La victoria que Él ha conseguido en la cruz del Calvario aún sigue latente para todo el que le busca. Y Él se entregó no siendo culpable. Él se entregó como culpable para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna, para que la iglesia camine de poder en poder, de gloria en gloria, haciendo proezas. Por eso te aliento que lo que estás viendo con tus ojos terrenales no afecten tu fe ni lo que vos habías creído en Dios. Catedral Cristo Vive, Dios tiene grandes promesas y nos va a conducir y vamos a marchar. Sea de día o sea de noche, Dios ya se ha provisto de todas las cosas para que marchemos. Dios había provisto de un rey como David. Dios había provisto de un sacrificio perfecto, el Señor Jesucristo. Y hoy se ha provisto de todas las cosas para que sus promesas sean alcanzadas. Líderes de jóvenes, los aliento a continuar adelante con el mismo hambre, la misma fe, el mismo ímpetu, las mismas energías. Líderes de escuelita, no porque haya pandemia, si Dios quiere llamar miles y miles de jóvenes y de niños, no lo puede hacer, porque el reino de los cielos aún continúa en victoria y continúa activo. Vayan hacia adelante, continúen. Aquellos que trabajan en los trabajos sociales, aquellos que interceden, aquellos que predican, aquellos que están en la música, aquellos que se encargan para que las grabaciones lleguen a internet. Nadie caiga, sino continuemos hacia adelante, porque Dios es fiel,
Dios es grande, Dios es poderoso. Y Él no le pide permiso a la pandemia, no le pide permiso al gobierno. Lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Lo que Él había dicho de Israel, que lo introduciría en la tierra prometida, lo hizo. Habiendo enfermedad, habiendo sequía, habiendo hambre, habiendo animales peligrosos, habiendo grandes ejércitos, dice que Jehová iba delante de ellos como fuego consumidor, y Él iba abriendo camino aún en medio de la soledad, y el pueblo iba avanzando hacia adelante. Te aliento, y esto no es porque alguien me haya dicho que lo diga, pero te aliento a que no pierdas la fe y no dejes de diezmar y de ofrendar. Que juntos continuemos trayendo nuestras ofrendas, como dice bien la palabra de Dios, al alfolí. Haya alimento en mi casa, y que Dios va a responder. Realmente creo que Dios va a responder a nuestras necesidades. No dejemos de orar, no dejemos de creerle a Dios. Confiemos en Dios, continuemos hacia adelante. Continuemos hacia adelante, porque bien dice la palabra de Dios que la nube, la columna de nube de día y la columna de nube de fuego en la noche, dice que nunca se apartó de su pueblo. Y Jesucristo bien dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando hablo que nunca se apartó, hablo porque Israel se equivocaba, Israel pecaba, Israel erraba, Israel dudaba muchas veces. Pero Dios hasta en esto se había proveído. Se proveyó de un tabernáculo donde Israel podía sacrificar animales para perdón de pecados. Dios sabía que el pueblo iba a fallar. Por eso proveyó para que el pueblo pueda ser perdonado y continuar hacia adelante. Y Él nunca se apartó de delante del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Dios no se va a apartar de nuestras vidas. Humillémonos, creámosle, oremos. Si tenemos que arrepentir, nos arrepentimos, pero continuamos hacia adelante. No creo que Dios tiene que esperar que pase la pandemia para bendecirte en lo económico. No creo que Dios tiene que esperar que pase la pandemia para extender la iglesia o traer nuevas personas a la salvación. No creo que Dios le pida permiso. Dios no es hombre, ni es hijo de hombre para arrepentirse, ni para andar mintiendo. Si Él dijo que a Israel lo introduciría y Él les anunció la tierra, eso fue lo que hizo. Dios no es como nosotros. Nosotros como hombres muchas veces prometemos y no cumplimos. Hablamos y no cumplimos, somos mentirosos, faltamos a nuestras palabras, pero Dios es fiel. Y Él dice que aunque seamos infieles, Él se mantiene fiel y que Él no puede negarse a Él mismo. Dios no necesita andar mintiendo para andar levantándose en fama, para ser reconocido, como muchas veces hace el hombre. Si Dios dijo algo a tu vida y dijo algo a la iglesia, es porque Él anhela hacerlo y Él lo quiere hacer y Él así lo va a hacer. Tengamos fe en Dios. No seamos como la ola del mar. No dudemos, no vayamos de un lado para el otro. Estemos firmes, esperanzados en Él. Tengamos fe en Él. Tengamos fe en Dios. Porque no somos aquellos que andamos por vista. No somos aquellos que andamos por lo que vemos, sino que andamos por fe. Andamos por aquella fe que mueve montañas. Andamos por aquella fe que mueve montes. Andamos por aquella fe que nos llevan a clamar, que nos llevan a pedir. Aquella fe que Jesucristo bien dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, todo el que busca halla, todo el que llama se le abrirá. Pidamos, busquemos, llamemos y las puertas de los cielos serán abiertas para nuestras vidas. El desierto no nos podrá detener. Esta pandemia no nos podrá detener, no nos podrá frenar, y el crecimiento que Dios prometió continuará. La salvación que Dios prometió seguirá hacia adelante. Caminamos por fe, porque aquellos hombres que caminaron por fe fueron hombres que conquistaron reinos, fueron hombres
que evitaron filos de espada. Fueron hombres que apagaron fuegos impetuosos. Fueron hombres que por fe alcanzaron promesas de Dios. Sin ver nada, con sus ojos naturales, se sostuvieron en fe, como Abraham, alabando a Dios, dándole gracias a Dios. Sosteneste en fe. Que nada pueda frenar tu clamor, que nada pueda frenar tu amor en Dios, que ninguna noticia pueda frenar el fuego que hay en Dios en tu vida y las promesas de Dios en tu casa. Realmente hoy creo que como ni el día ni la noche podían frenar al pueblo de Israel en medio de un desierto tan peligroso, nada podrá frenarnos a nosotros si confiamos en Dios y nos levantamos como verdaderos valientes, como iglesia de Jesucristo, y buscamos el avanzar en la oración, en la palabra, buscamos el avanzar en el clamor, en la adoración y en el servicio a Dios. Muchas gracias por estar de aquel lado y espero que esta palabra sea de edificación para tu vida. Te invito a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Rey, tú que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy oramos a ti, habiendo leído tu palabra y creyendo que tú eres aquel Dios que cumple las promesas, ya sea, Señor Dios, cualquiera fuere la situación. Así como cuando tomaste a Israel de Egipto y lo llevaste hacia la tierra prometida, habiendo un desierto en el medio, habiendo tanto peligro, tanta maldad, Padre, nada te pudo detener a que tú lleves tu promesa al cumplimiento con el pueblo de Israel. Hoy, siendo pueblo tuyo, creemos en ti en medio de toda circunstancia y creemos que tú puedes hacer el cumplimiento de las promesas aún en medio de estos tiempos en nuestras vidas, en tu iglesia, en Catedral Cristo Vive, en la familia, en los niños, en los jóvenes y en los ancianos, en los matrimonios, Padre mío. Es por eso que oramos a ti y a ti rogamos, Padre, que nuevas fuerzas entren en cada vida, en cada corazón, en cada hogar, en cada familia. Señor, que sean renovadas las mentes, que sean renovada la familia, sea renovado el espíritu del cuerpo del Señor Jesucristo para continuar marchando derecho hacia adelante y que ninguna pandemia, ningún mal, ninguna lucha, ninguna tiniebla, ninguna obra del infierno nos pueda detener, bendito Rey. Creemos en ti, confiamos en ti, nos humillamos a ti, nos humillamos a tus pies, Señor Jesucristo. Y te rogamos en esta hora que tu sangre esté en cada uno de nosotros, que tu sangre, la sangre del Cordero, esté sobre cada puerta, sobre cada dintel, bendito Rey, esté cubriendo los hogares, cubriendo las vidas. Muchas gracias por todo y a ti te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo poder y te agradecemos, bendito Rey. Amén. Dios de pactos, Dios de ayer, permaneces por siempre, eres fiel, milagroso, Dios de paz, tus promesas en mí se cumplirán. El tiempo se somete a tu poder. No temeré, tú vas conmigo, venceré. Dios de pactos, Dios de ayer,
sobre